buenos días. Mi exposición se va a centrar en daros cuenta, porque en realidad es lo que venimos aquí, es a daros cuenta de cómo estamos abordando esta función que se nos asignó ya hace algún tiempo en materia de prevención y que está dentro de esa asignación de funciones en un marco, en su día, de medidas anticorrupción. De hecho, realmente lo que os voy es a contar aquí una experiencia para reflexionar un poco sobre ella. Posteriormente, Patricia lo que hablará es de un documento que se ha creado en el ámbito de esta función, que es el del catálogo de riesgos en materia de contratación. De hecho, esta función que se nos ha asignado un órgano de control externo tiene diferentes ámbitos, pero yo me voy a centrar en uno exclusivamente, que es quizás el más importante, el más relevante, que es el que se nos asignó de colaborar con las entidades públicas para establecer o para que implementaran sistemas y planes de prevención. Por eso que he estructurado mi sesión en 4 apartados, en donde el primero de ellos, que es con el que voy a empezar, es el marco conceptual, aquello sobre lo que hemos construido precisamente esta función de prevención, ¿no? Bien, y para ello, permitidme que haga unas notas, evidentemente de recordatorio, sobre, digamos, el fenómeno que se trata de prevenir con todo esto, ¿no?, que es la corrupción. Sabemos que es un hecho social derivado del comportamiento humano, que tiene diferentes ámbitos sociales, culturales y educativos, que exige un enfoque participativo y transversal y que implica a todos los poderes públicos de la sociedad. Baste decir que, evidentemente, estamos ante un fenómeno complejo, con múltiples causas y efectos, en donde, evidentemente, nosotros, como órgano de control, estamos en ese engranaje. Por lo tanto, de alguna manera, yo siempre, en mi contexto, es hablar de corrupción pública y, por lo tanto, del papel que en ese ámbito desarrollamos las instituciones de control, en particular el control externo. Yo he traído aquí a cuenta, para un poco definir un poco estas notas sobre corrupción, pues el concepto del Banco Mundial, porque nos permite identificar con claridad los dos componentes que se tienen que dar para que exista un acto corrupto: capacidad de decisión y los recursos públicos sobre los que, de alguna manera, se decide, ¿no? Y, evidentemente, como no puede ser, el elemento humano, ¿no?, que, como sabéis, y en el ámbito de la auditoría es muy habitual, pues Casey, ¿no?, que de alguna manera nos identificó aquellos factores que hacen que una persona esté en disposición de cometer un acto corrupto: la motivación, oportunidad, racionalización. Bien, en este sentido, evidentemente, si se dan estos dos componentes, estamos en riesgo, ¿no? Y, evidentemente, contra esos riesgos de que se produzca la corrupción hay que protegerse, ¿no? El sistema público, y esto es lo más, creo que, relevante, al contrario que probablemente, y diferentemente que el sistema privado, tiene ya sus protecciones naturales, ¿no? Estamos hablando de la existencia de normas y controles. El sistema público se dota de reglas que garantizan su actuación y de controles que los verifican. Al mismo tiempo, se ejercen a través de instituciones en donde sus dos pilares son básicamente la transparencia y la calidad, entendiendo por ella todo el conjunto de componentes que hacen que, evidentemente, funcione, digamos, que el sistema público, entre ellos, pues la estructura organizativa y, fundamentalmente, los recursos humanos. Por lo tanto, de una manera, la primera medida anticorrupción que se tiene que hacer es, digamos, que potenciar estos elementos. Evidentemente, creando un marco legal adecuado, creando controles eficaces, potenciando los controles y, evidentemente, mejorando la transparencia y la calidad. Es probablemente la primera línea de defensa contra la corrupción, pero se entiende que no vale con cumplir normas, que de alguna manera, bueno, pues lo que hay es que se entiende de manera general que la prevención, de alguna manera, es mejor prevenir que detectar, ¿no? Por lo tanto, hay que actuar de una manera, digamos, que preventiva. Esto significa pivotar todo sobre dos ejes, ¿no? Crear cultura de cumplimiento, lo que significa actuar sobre comportamientos, y anticiparse a los incumplimientos, es decir, actuar sobre riesgos. Esos son los dos ejes sobre los que debe de funcionar un sistema de prevención. De alguna manera, el primero de ellos, actuar sobre conductas, es lo que conocemos como integridad. Concepto un tanto abstracto, pero que todos lo podemos identificar con funcionar, digamos que actuar de acuerdo con principios y valores, en general la ética. Pero todo esto no funciona solo. Necesita, digamos, que de elementos que lo hagan operativo. Evidentemente no vale con que identifiquemos los principios y valores en un código. Hay que hacer algo más. Hay que tener, digamos, que todo un mecanismo de difusión, circuitos, canales, hemos visto alguno, indicadores para verificar su funcionamiento y para evaluar su seguimiento,
incluso, de alguna manera, una permanente actualización. A todo esto se le conoce como marco de integridad. De alguna manera, es la infraestructura ética que hace que esto funcione y que, de alguna manera, de una u otra manera, digamos que se pueda gestionar la ética. Por lo tanto, este es el primer pilar de un sistema de prevención. Y el segundo es el que le da el nombre, ¿no? El control preventivo. Es decir, anticiparse a que, de alguna manera, se pueda producir ese incumplimiento. De alguna manera, lo que tendremos que actuar es sobre riesgos. Y, evidentemente, de la misma manera que la anterior, hay que hacerlo de una manera operativa. Para ello necesitamos de una metodología que los identifique, los evalúe y, evidentemente, se establezcan medidas sobre ellos. Es lo que conocemos como gestión de riesgos. Pues bien, estos dos ejes, gestión de riesgos y marco de integridad, deben de funcionar de una manera integrada. Y para ello necesitamos de una serie de elementos que los hagan funcionar en este sentido, ¿no? Es decir, que se dote, y pongo aquí algunos, que se dote de una estrategia común para ellos o se integre en la estrategia general de una institución, que existan estructuras y órganos de soporte, que se definan herramientas y procesos y, por supuesto, que de alguna manera se establezcan recursos, se doten recursos, entre otros. Pues bien, esto, que es, digamos, que el funcionamiento integral de esos dos ejes sobre los que se basa la prevención, es lo que de alguna manera conocemos como sistema de prevención. Es, digamos, que un marco conceptual y que no tenemos nosotros como órganos de control, no teníamos, digamos, unas referencias aplicativas de todo esto. Por lo que nuestro primer trabajo fue intentar diseñarlo para poder primero hacerlo comprensible y trasladarlo, digamos, a la administración pública para que lo implementara. Evidentemente que hay que entender que no podemos definir un modelo estándar, porque evidentemente, y todos los entendemos, la administración es compleja, evidentemente es diversa, y al ser diversa, evidentemente las organizaciones tienen diferentes riesgos. Por lo tanto, tiene que haber soluciones adaptativas a cada organización por su propia naturaleza. Al mismo tiempo, evidentemente, cuando vemos una administración, pues algunos de estos elementos existen. Evidentemente, lo que no existe es un elemento que los integre, pero algunos elementos existen, otros existen pero están incompletos, y otros, evidentemente, hay que crearlos. Por lo tanto, nuestra orientación siempre ha sido hacerlo, digamos que planteando una reforma, nunca una revolución. Hay que desarrollarlo de manera gradual, que pueda ser efectivo, porque en nuestra mente siempre está, en cuanto hemos diseñado todo lo que de alguna manera podéis ver en nuestra página web, es que tenemos que hacerlo de alguna manera de forma que sea viable y evidentemente comprensible. Para entender un poco mejor, de alguna manera, todo esto, quizás unas notas que caracterizan a lo que sería ese sistema de prevención. No es una norma, esto es lo más importante. Quiere decir que no es obligatorio imponer esto a una administración pública. Si fuera una norma, sería bastante sencillo. La norma nos establecería unos requisitos y nosotros actuaríamos exactamente como un órgano de control, verificaríamos su cumplimiento. Nace de la voluntariedad. Por lo tanto, nace de ese principio que hay de autorregulación, autoprotección, autovigilancia, que se impone una organización para fortalecerse y que, evidentemente, con el sistema de normas y controles puede que no sea suficiente. Por lo tanto, necesita de un compromiso por parte de la Administración para poderlo hacer. Y segundo, el objeto sobre el que estamos definiendo es detectar vulnerabilidades en base a riesgos. Son riesgos de gestión, donde evidentemente están incluidos los de corrupción. Esto es importante, porque nuestro enfoque siempre tendrá que ser amplio, mucho más amplio que el que puede ser, y vosotros lo entendéis, por ejemplo, un programa de cumplimiento penal de los que actualmente están en boga en el ámbito privado y que empiezan a entrar en el ámbito público, pero nosotros, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta dónde estamos. Estamos con una cultura de cumplimiento, por lo tanto, tenemos que enfocar esto desde un enfoque de vulnerabilidad. De hecho, todos tenemos muy claro que entre lo que es un acto corrupto y una mala gestión, entre lo que es un fraude y una irregularidad, las líneas no son muy claras a veces y probablemente las pruebas son bastante más complicadas de detectar. Por lo tanto, esta es la idea, ¿no? Evidentemente, todo sistema es un sistema comprado por elementos, necesita de hacerse operativo a través de un plan de acción. Eso es un plan de prevención. Por lo tanto, así de manera muy simple, el plan de prevención no es más que el elemento operativo que hace que ese sistema de prevención se pueda poner en marcha. Al mismo tiempo, un plan de prevención que, de una manera muy simple,
sería un plan de riesgos a los que se le incorporan elementos de esa infraestructura ética, nada más ni nada menos, ¿no? Evidentemente que es aquí donde de alguna manera se nos ha dicho que trabajemos. Tenemos que ayudar a construir a la administración, digamos que a la administración pública, a los órganos públicos, ese plan de prevención, porque ahí se va a ver muy claramente nuestra actuación. Nuestra actuación es una actuación de actividad y de alguna manera vamos a verlo en los resultados cuando la administración, cuando los órganos de la administración saquen sus planes de prevención, pero sin olvidar que también tenemos que orientarla hacia la creación de ese sistema de prevención, en donde orientaremos lo que sería un plan, digamos que estratégico, una hoja de ruta para que implemente políticas de integridad y políticas de gestión de riesgos en un marco integrado. Esos son los dos enfoques con los que hemos orientado, digamos que nuestra actuación y la que hemos diseñado sobre unas líneas que de alguna manera estaban en principio en la ley poco definidas para nosotros y que tuvimos que hacerlas, ¿no? De hecho, como nuestra función va unida a esa palabra tan de la corrupción, siempre hay que hacer prevenciones que se basan precisamente en que limiten las expectativas que se han generado siempre cuando a un órgano de control se le han asignado estas funciones. Lo primero que hemos hecho, siempre lo hacemos, es decir, ¿qué es lo que no vamos a hacer? No castigamos, nosotros no hacemos actividad punitiva, no investigamos, no hacemos actuaciones investigadoras y evidentemente no sancionamos. No se incorpora aquí, digamos, una potestad sancionadora. Lo que seguiremos haciendo, y esto es muy importante, es fiscalizar. Nosotros haremos todo esto compatible con nuestra función, que es fiscalizar. Y en esto, un recordatorio para todos nosotros. Nosotros siempre hemos tenido, digamos, una conexión con la actividad preventiva y que hemos orientado a través de nuestras recomendaciones. Porque en realidad, cuando hacemos nuestros informes, cuando trabajamos, lo que estamos detectando vulnerabilidades para, digamos, que proponer las mejoras para evitarlas a través de las recomendaciones. Evidentemente también con el tema de los indicios, del resultado de nuestras incidencias en nuestros trabajos, que encauzamos hacia los órganos oportunos, a los ámbitos oportunos, para que delimiten en su caso las responsabilidades que correspondan. Bien, fijaros, a nosotros nos llega como un mandato. Esto no lo hemos pedido, no lo hemos buscado en ningún lado. Nos mandan, y ese mandato, que son estas las líneas principales, empieza por la palabra colaborar, la que yo os voy ahora a tratar de decir de cómo la hemos orientado, cómo la hemos construido. Colaborar con las instituciones públicas para crear, para implementar esos sistemas y planes de prevención. Lo único que nos han dicho es que lo hagamos de manera transversal en la organización. El ámbito funcional en que todos nos distribuimos para, digamos, distribuir nuestras funciones, que sean todas las áreas funcionales en las que está un órgano de contratación las que lo ejerzan de manera coordinada. Y para eso nos crean una sección de prevención que es la que, de alguna manera, hará, digamos, que esa actuación coordinada. Con esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues habilitándonos en 4 líneas básicas. La primera, evidentemente, la legal. Cogimos nuestro reglamento y ahí es donde construimos, digamos que nuestros procedimientos para poder actuar. Realmente lo que hemos hecho es hacer procedimientos legales que se desarrollaban una secuencia, digamos que temporal. Diagnóstico, propuestas, evaluación. Pero en esta secuencia temporal, lo entenderéis, ni el diagnóstico es un informe con carácter de autoría, ni las propuestas tienen el sentido de nuestras recomendaciones en sentido clásico, ni la evaluación es fiscalización. Una habilitación técnica, evidente, nos tuvimos que capacitar. Aquí, como diría yo, tenemos poco oficio en este tema y muy poca experiencia, nula. Por lo tanto, tuvimos que capacitarnos y tuvimos que dotarnos de metodología. Y aquí no hemos ido muy lejos. Hemos estado y la hemos recogido de nuestras propias instituciones. Nos hemos ido precisamente a las normas Intosai, al modelo de control interno, modelo COSO, y a partir de ahí hemos construido nuestra función. También, evidentemente, hemos ido a otros lugares y hemos recogido mejores prácticas y, evidentemente, en temas de gestión de riesgos, nos hemos ido a las normas ISO, y incluso hemos cogido toda la metodología de los programas de cumplimiento normativo, este famoso Compliance, y con todo ello hemos hecho un mix que nos ha dado una metodología propia. Pero fijaros que la hemos trabajado desde las normas Intosai. ¿Qué significa eso? Que lo hemos hecho desde la auditoría pública. Hemos hecho todo esto
¿Y eso qué nos da? Evidentemente rigor técnico. Estamos apoyándonos en metodología propia. Y al mismo tiempo nos da seguridad de cara al futuro, porque este sistema, esta función que nos ha asignado, evidentemente va a ser estable, nos va a acompañar toda la vida. Por lo tanto, hagámosla, y eso es lo que nos da una cierta garantía desde nuestra propia posición de auditores públicos. Una tercera habilitación, la instrumental. Evidentemente, si nos dicen que tenemos que colaborar, obligatoriamente tenemos que crear acuerdos de colaboración con las instituciones, en donde evidentemente tenemos que identificar unos requisitos, unas condiciones para poder ejercer esta función colaborativa. Y aquí es donde ha estado nuestro primer gran logro. Aprovechando estos convenios, protocolos, hemos incluido en ellos, digamos, algo fundamental, que es el compromiso de las administraciones públicas para implantar estos sistemas. Hemos convertido voluntariedad en compromiso, aquello que no venía ni con la norma y que no nos acompañaba. Esto es fundamental, pero como toda actuación colaborativa, cuando colaboramos tenemos que, de alguna manera, también distribuir méritos. Yo, desde aquí, también doy, digamos, que el valor a toda una administración pública que, evidentemente, ha dado ese paso de comprometerse con todo esto. Que eso también hay que entenderlo, y en toda colaboración, evidentemente, los resultados tienen que tener esa valoración para las dos partes. Evidentemente, una habilitación estratégica. Ahí definimos nuestra hoja de ruta. Esto es lo que vamos a hacer durante todo este tiempo. La enseñamos, pero al mismo tiempo la integramos en nuestro plan estratégico, para incluso visualizar de que esta actividad de colaboración se tiene que integrar también con nuestra actividad fiscalizadora, y que evidentemente el rumbo que tiene que tomar en el futuro es que ambas converjan, y por eso lo estamos orientando de esa manera. De hecho, toda esta habilitación tiene un objetivo: desarrollar una función, pero más que desarrollar una función, nosotros lo que hablamos es de gestionar un proyecto, porque aquí no estamos haciendo, digamos, que una función propiamente dicha, sino gestionando un proyecto. De alguna manera, lo que se nos ha dicho a un órgano de control externo es que seamos gestores de un cambio que tiene que operar en el ámbito público y cuyos instrumentos son implementar, empujar a que ellos puedan incorporar en su forma de hacer sistemas y planes de prevención, que al final de cuentas no dejan de ser instrumentos para cambiar una forma de hacer en el ámbito público, con lo que evidentemente esto tiene un proyecto de largo recorrido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí nuestro principio fundamental es orientar desde el acompañamiento. ¿Qué significa? Que todo este elemento metodológico con lo que nos hemos dotado no es para nosotros. Lo que entendemos es que es para el gestor público. Lo ponemos a disposición del gestor público y le ayudamos de alguna manera, a hacerlo. El ejemplo más claro son las herramientas de gestión de riesgos, en donde evidentemente ni nosotros teníamos mucho conocimiento de su aplicación, y evidentemente hemos tenido que capacitarnos y enseñarles a ellos cómo se hace. Para que entendáis una visión, que yo lo hablo mucho en mi área, que es el de que lo que estamos haciendo es conduciendo desde el asiento de atrás. Como órganos de control siempre hemos estado fuera del coche. Ahora estamos dentro. Y lo que hacemos es estar sentados desde el asiento de atrás enseñando a conducir. Y esto tiene un pequeño matiz, que como órganos de control externo les enseñamos a conducir desde fuera, pero cuando estamos sentados dentro nos miran a través del espejo retrovisor. Por lo que el segundo elemento sobre el que tiene que pivotar nuestra actuación es, obligatoriamente, somos protagonistas del cambio, nos han dicho que seamos protagonistas del cambio, tenemos que liderar con el ejemplo. Y esto tiene sus pequeñas consecuencias. Bien, aquí tenéis nuestro trabajo sintetizado en los principales hitos que hemos desarrollado durante este tiempo. Solo os lo pongo para un poco acreditar que hemos estado haciendo cosas. Hemos estado haciendo cosas. Fijaros que el reglamento se aprobó en el año 2017, nuestra ley es del año 2015. Alguien estaba esperando que están haciendo estos que todavía no han presentado nada, ¿no? Bueno, lo que hemos presentado son estas cosas, ¿no?
Evidentemente, hasta el 2017 no tuvimos el reglamento, por lo tanto no teníamos esa habilitación legal, y desde el 2017 que teníamos el reglamento hasta el último documento que los que nos seguís hemos sacado, de documentos de riesgos, de la gestión de riesgos y catálogo de riesgos, que lo hemos hecho en el año 2019, hemos hecho cosas. Estas son las cosas en las que yo no voy a insistir y las podéis revisar, digamos que en nuestra página web, pero ahí tenéis, digamos, una síntesis cronológica de cómo ha ido. Lo que me interesa presentaros es lo que hemos hecho en el año 2018, porque en el año 2018 nos hemos ido con esta mochila llena de conceptos, de metodología, todo muy conceptual, y hemos desembarcado en la administración para empezar a trabajar. Teníamos una habilitación legal, acordaros, que era la de definir, digamos, un diagnóstico, elaborar un diagnóstico y proponer una mejora. Con eso, evidentemente, elaboramos nuestras directrices técnicas en forma de guía, que era nuestra carta de presentación, y empezamos a trabajar con la Administración a través de un sistema de autoevaluación. Nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos, siendo ellos quienes se autoevalúen, propiciando la autoevaluación para de ahí, digamos, poder obtener un diagnóstico que tiene que ser consensuado, porque nosotros vamos a proponer, digamos, que una estrategia, una orientación a largo plazo, una hoja de ruta en donde la Administración tiene que entender que es útil para ella, que nosotros la proponemos correctamente y que la va a seguir. Por lo tanto, de alguna manera, el elemento del autodiagnóstico a la hora de trabajar era fundamental. Pero al mismo tiempo, con ese trabajo, lo que hemos hecho es presentarnos durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo, ahí están, nos hemos presentado nuestro proyecto, hemos buscado alianzas, conocemos la Administración, conocemos dónde estamos. Esto lo hemos hecho desde el área que yo dirijo, que es el área de cuenta general, en la que evidentemente trabajamos en la Administración prácticamente todos los días, conocemos los interlocutores y a partir de ahí, bueno, pues presentamos nuestro proyecto. Lo presentamos a nivel técnico, a nivel institucional, y al mismo tiempo que estábamos trabajando en el diagnóstico, conseguimos que a finales de año tuviéramos el convenio, el protocolo, en donde ahí la Administración incorpora, aparte de lo que ya estábamos haciendo, su compromiso para implementar sistemas y planes de prevención, y en el año 2019 esto supone, bueno, pues un elemento adicional. Aquí ya empezamos a trabajar con ellos de una manera oficial, un escrito, tal. Durante este tiempo trabajamos con fundamentalmente las áreas transversales, estamos hablando de asesorías jurídicas, intervenciones, departamentos de sistemas de información, direcciones generales de lo que serían las direcciones generales de servicios y de evaluación, que los tenemos, y con esas áreas trabajamos porque evidentemente estábamos diseñando un diagnóstico global, una estrategia que vamos a proponer a la Administración, y que evidentemente estas áreas transversales eran fundamentales. En el año 2019, con ese compromiso de que van a implementar los planes de prevención, elegimos 3 departamentos. Esos 3 departamentos, elegimos dentro de ellos 3 unidades, que son las secretarías generales, muy importantes en cada uno de los departamentos, y con 3 secretarías generales hemos empezado nuestra experiencia piloto de trabajar intensamente con ellos en la definición de sus planes de riesgo. Al mismo tiempo que estamos haciendo el diagnóstico, que trabajamos, digamos que de una manera transversal con la organización, estamos planteándonos, digamos que planes de riesgo con ellos, que evidentemente sacarán. Un elemento muy importante es que en el convenio nace una comisión integrada paritariamente entre nosotros y ellos, y que de alguna manera va a ser el auténtico órgano gestor de este proyecto. Ahí están la intervención general, la asesoría jurídica, la Dirección General de Evaluación, y estando nosotros incluso presidiéndolo, que evidentemente con la fuerza que tiene, digamos que impulsarlo desde posiciones de estructuras orgánicas sólidas como esta. Bien, de hecho, en el área que estamos pilotando todo el proyecto, evidentemente, como conocemos y como hemos tenido un conocimiento, vamos a coordinar también el plan de prevención de la casa, que es lo que estamos haciendo ahora, de Consejo. Fijaros que aquí lo que tratamos, y entendiéndolo como un proyecto que debe ser irradiado en toda la administración pública, era muy importante también buscar alianzas y fundamentalmente buscar líderes técnicos. Nosotros tenemos una garantía que soporta, digamos, que todo nuestro esfuerzo,
que tenemos un liderazgo técnico en nuestra organización muy potente. Y evidentemente eso significa, digamos que una garantía en nuestras actuaciones, pero necesitamos también buscar líderes técnicos en la administración, porque evidentemente aquellos que inicien todas estas actuaciones que suponen un cambio importante en la forma de hacer, en la manera de hacer de la administración, necesitan siempre, como todo proyecto, ser pivotados a través de líderes técnicos que lo irradien. Hemos buscado y hemos tratado de buscar que en esas secretarías generales pudiera haber, digamos, que personas que nos entendieran, porque esto no es fácil, que comprendieran nuestras intenciones, que supieran que podíamos ser útiles y a partir de ahí desarrollar el proyecto. Fijaros, estos serían los resultados que esperemos que dentro de poco ya se puedan ver la luz, aparte de todos estos documentos conceptuales y técnicos que veis en nuestra página web. Haremos un diagnóstico que estará basado, básicamente, yo lo he aquí representado gráficamente a través de los componentes del modelo COSO, que es un poco lo que vamos a seguir, para poner en situación la administración, de acuerdo con estos 5 componentes, cuál es, digamos que su situación actual y cuál es la que de alguna manera debe tener en el futuro, de acuerdo con un sistema de prevención. Y a partir de ahí definiremos nuestras recomendaciones y fundamentalmente estableceremos un plan estratégico que esperemos que la administración lo asuma, en donde integrarán políticas de integridad y políticas de gestión de riesgos. Al mismo tiempo, esperemos que ya en esas 3 unidades piloto con las que hemos trabajado saquen sus propios planes de prevención, evidentemente con una colaboración intensiva nuestra, que probablemente disminuirá en el futuro a medida que ellos vayan convirtiendo esto en referencias que puedan incorporarse para otras unidades y que ellos mismos sean los que hagan el pilotaje y ya no seamos nosotros que lo estamos haciendo en este impulso inicial, pero que esperemos que se reduzca en el futuro, y es donde hacemos. Con esto iría a las reflexiones, que es lo que a mí más me interesa. Estamos hablando de riesgos. ¿Cuál es el riesgo de nuestra propia función de colaboración? Pues yo los orientaría en 2. Dado que estamos gestionando un proyecto, que es como nos gusta decir lo que estamos haciendo, los 2 riesgos es que este proyecto, que tiene que orientar a la administración hacia un cambio, no se produzca porque los instrumentos que estamos utilizando no son los adecuados. ¿Y cuáles son los riesgos de que esos instrumentos no sean utilizados? Pues 2, uno a favor y otro en contra. El primero es que al final estos sistemas de prevención, estos planes de prevención, digamos que sean muy formalistas, que no muevan a la acción, que tengan ese carácter cosmético, que adornen la entrada de una administración, pero que detrás no mueva nada, ¿no? Y el segundo es que también tenemos que tener cuidado. Nosotros en el ámbito público estamos acostumbrados a resolver todo a través de procedimientos, pero nosotros ya nacemos de una cultura de procedimientos. Por lo tanto, no incrementemos con estos sistemas de prevención y de planes de prevención más capas en la estructura de procedimientos ya cargada en el ámbito público, y evidentemente en la contratación pública todos lo podemos entender y visualizar perfectamente, y no vaya a ser que de algún momento todo esto se convierta en más burocracia que no haga caminar a la administración por este camino, porque precisamente es dificultoso y con un montón de obstáculos. Pongo 2, como pueden ser muchos más. Tenemos muchas dificultades, muchas necesidades. Yo creo que no sé si tengo tiempo a señalar cuáles son. Probablemente en aquellos OCEs que queráis y aquellos que a lo mejor podéis iniciar caminos, os explicaremos, porque evidentemente nosotros estamos, como quien dice, casi innovando. Y por lo tanto, cuando alguien innova, el camino es el de la prueba y el error, ¿no? Aquí solo os voy a contar lo positivo. Si alguien tiene, también os podré contar los errores que estamos cometiendo con el camino, que sirven para que evidentemente otros no los tengan. Pero, bien, pero, perfecto. Pero me gustaría hablar más de las oportunidades, de lo que significa esta nueva función. De alguna manera, esta función, para nosotros como OCEs, y lo estoy hablando en nombre de todos, porque somos nosotros los que lo estamos, digamos que los que se nos ha asignado, supone una legitimación de nuestra institución. El propio mandato que nos han hecho, evidentemente nosotros no lo hemos pedido, supone ya un reconocimiento de base para nosotros, que somos capaces de afrontar esto. Lo que tenemos ahora es que responder, ¿no? Y para responder, que lo estamos haciendo en principio, como dirían, digamos que los futbolistas, con mucho esfuerzo, ¿no? Y que parece que todo lo que tiene esfuerzo al final llega a resultados. Esto no siempre es así, pero os puedo decir que el esfuerzo que estamos poniendo, el empeño que estamos poniendo es importante, pero yo, para la legitimación de nuestra institución, os digo que tenemos una ventaja fundamental, es nuestra posición. Nosotros estamos siempre
ahí. Nosotros estamos dentro de las administraciones, conocemos la administración, actuamos desde fuera, pero sabemos exactamente, ya no solo tenemos conocimiento de sus vulnerabilidades, llevamos trabajando toda la vida en eso, conocemos cómo, de alguna manera, poder introducirnos en ella. Al mismo tiempo, vamos a estar siempre. Cuando uno está siempre en una institución, se genera, digamos, una responsabilidad propia, porque hace que lo que dice, lo que hace, lo que propone, tenga un sentido, digamos, que más... de mayor responsabilidad, porque siempre nos estarán mirando. Y evidentemente, una de las segundas oportunidades, esto optimiza nuestra función. Está claro cuando os decía que en el fondo ahora estamos pues enfocados en el tema de la colaboración, pero entendemos que tiene que converger obligatoriamente con nuestra función fiscalizadora, porque al final, digamos que lo que estamos, desde el punto de vista filosófico casi, es fortaleciendo el sistema de control interno en una institución pública. Por lo tanto, estamos beneficiándonos nosotros cuando de alguna manera lo vayamos a ver. Y la forma de verlo es que no es lo mismo que acudamos a una administración que cuando verificamos nuestro control interno en base a riesgos de aquellos ámbitos en donde el control interno, y estamos hablando del ámbito económico-financiero, aunque aquí nosotros trabajamos un ámbito un poco más amplio, el control interno modelo COSO no tiene, digamos, tiene otra perspectiva distinta al que nosotros trabajamos habitualmente, pero aquí no es lo mismo ir a la administración y enfocar, digamos, que el análisis de riesgos desde la revisión de un plan de riesgos que tiene el propio gestor. Y de ese plan de riesgos, si encima ha sido construido sobre nuestras indicaciones, nos aporta más garantías. Y todo esto al final va a optimizar nuestra función, porque en definitiva lo que vamos a tratar es de que eso que pregonamos siempre en los ámbitos de control externo, ¿no? Que dejemos de verificar tanto cumplimiento y nos vayamos a comprobar resultados. Solo podemos verificar y dejar de verificar cumplimientos si encontramos en el ámbito público menos capacidad para ver vulnerabilidades y tengamos que entrar siempre con nuestro ámbito de legalidad porque vemos que no están suficientemente soportados en el ámbito de la administración pública todas estas vulnerabilidades. Si eso lo soportamos a través de elementos y de planes de riesgos preventivos, podemos entrar en lo que realmente siempre estamos demandando y que es donde creo que aportamos mucho valor los controles externos. Es detectar o de alguna manera verificar sus controles internos, pero actuar fundamentalmente con nuestras herramientas potentes, la auditoría operativa, hacia la verificación de los resultados en la gestión de los recursos públicos. Pero este camino no está siendo fácil. Yo os lo represento con esta transparencia que todos entenderéis. Es así como nos ven, y cuando entramos a la administración es así como nos han visto. Nosotros somos fiscalizadores, es lo que somos, lo que seguiremos siendo y es nuestra esencia. Pero cuando entramos en la administración y tenemos que colaborar y vamos allí como niños buenos, la verdad es que, y lo hacemos las mismas personas que proponemos colaboración y al mismo tiempo por la tarde estamos fiscalizando, esta imagen de otro día que el Mr. Hay la tiene y esta hay que romperla. ¿Cómo se rompe? Solo hay una forma y además no hay de alguna manera manuales para ella, que es generar confianza. Generar confianza en nosotros, en que podemos ser útiles y que de alguna manera sabemos diferenciar muy claramente cuando estamos allí como fiscalizadores que cuando estamos ayudándole a montar sus propios sistemas y planes de prevención. Y esto no es fácil, porque digamos que la confianza tiene tres niveles, ¿no? Uno confía en la institución, uno confía en el proyecto, pero fundamentalmente lo que confía es en las personas. Y de alguna manera nosotros, lo que tenemos es que potenciarnos en cuanto a nuestra capacidad para poder hacerlo. Esto significa que, hace unos días tenía una charla con el personal del Consejo de Cuentas en lo que significa esto de reto como profesionales. Nosotros ahora se nos está pidiendo que asesoremos, que evaluemos, que casi que certifiquemos, aunque no es exactamente esto, con lo que nuestras competencias profesionales, que están evidentemente súper acreditadas en materia de fiscalización, tenemos que completarlas con otras. Si estamos hablando de un proyecto, tenemos que tener profesionales que sepan gestionar proyectos. Si estamos hablando de riesgos, tenemos que tener profesionales que estén habituados a gestionar y saber las herramientas de riesgos. Esas herramientas que de alguna manera todos vemos en el ámbito teórico, pero que cuando las contrastamos con la realidad, que os puedo dar, digamos, ejemplos claros,
pues no son fáciles. Nuestras propias herramientas las tenemos que ir calibrando. De hecho, esos documentos que tenéis en la página web nuestras están permanentemente abiertos, fruto de que estamos viendo en la práctica cómo las podemos ajustar mejor. Y a ver, la palabra riesgos en el ámbito público, si alguna vez lo hagáis, cuando nosotros entramos con esta palabra automáticamente sonaba pánico. Nosotros estamos, digamos, intentando hacer procesos de autoevaluación, en donde un gestor, cuando un órgano de control que viene a colaborar le dice ¿qué riesgos tienes?, evidentemente lo primero que te dice es que ninguno, porque está pensando en que no ha tenido las medidas adecuadas para incorporarlos. Por lo tanto, hay que salvar esa salvaguarda que se pone el gestor para, de alguna manera, autojustificarse en vez de autoevaluarse. Ese proceso es el que necesita de habilidades que van más allá de las que tenemos como fiscalizadores, y por lo tanto esas habilidades, esas capacidades personales, ese perfil profesional de tener empatías, de tener, digamos, capacidad para influir, para orientar, son nuevas para nosotros. Evidentemente no tenemos en ellas ningún oficio y menos aún experiencia. Cambiar esa mentalidad y hacer que esta doble imagen, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cambie, va a depender mucho de nosotros, ¿no? De todo esto, pues nosotros, nuestra historia está y es transparente. En nuestra página web hemos creado un apartado para esta nueva función, en donde ponemos ahí todos los documentos que vamos sacando, y evidentemente dentro de poco tiempo esperemos que ya veáis nuestros resultados. No serán nuestros los resultados, serán de la administración. Nosotros, en la medida en que una administración empieza a sacar planes de riesgos y estos planes de riesgos tengan sentido, evidentemente lo que tendremos es nosotros una especie de éxito profesional, pero no será nuestro. Nosotros dependeremos mucho de ellos. Esto es un poco todo lo que os quería contar, y aquí seguimos en este trabajo que hacemos. Patricia, ahora te toca a ti.